configuración es en todo momento una configuración dinámica. Es cambiante, que surge en nosotros mismos en aquel momento, como consecuencia de intersección de cada una de las colaboraciones, conversaciones, explicaciones, argumentos y reflexiones en las cuales estamos relacionados en aquel momento. Es por esto que se requiere conseguir una articulación configuracional en el entorno en el cual interactuamos, lo que es viable por medio de nuestras propias conversaciones, por medio de las relaciones entre los sentimientos y el lenguaje. La emoción del amor es simplemente la aceptación del otro. Se origina una coordinación de las acciones de los seres humanos que tienen una influencia recíproca. Según Maturana en el 2002, el lenguaje surge a partir de las coordinaciones de actividad humana y no de un cerebro. El proceder de un humano únicamente será considerada la correcta o adecuada si sus mismas acontecen en armonía con las variaciones o conformaciones del entorno y esta solo sucede mediante su biopraxis. El lenguaje nace del amor, de la relación afectiva entre los seres humanos originarios. Según Maturana, 2003, los seres humanos configuramos el mundo en que vivimos a medida que lo lenguajeamos, es decir, alumbramos nuestro propio mundo, damos luz a nuestro mundo cotidiano. El amor es la aceptación del otro. Si esta interacción se cultiva, permanece. Es decir, si esas acciones son reiterativas, son aprendidas una y otra vez por y para quienes le ofrecemos este afecto. Son acciones que no están ligadas genéticamente ni es un sistema de signos ni un instrumento. Una relación basada en la emoción de la aceptación. Los seres humanos vivimos en un mundo psíquico, relacional e interaccional, en donde nuestras interacciones, algunas somos conscientes y en otras nos toca analizar lo sucedido para ser conscientes. Según Maturana, el devenir configuracional de un ser humano no importa, no existe interacción o experiencia, sino que todas sus interacciones son importantes, ya que con ellas se crea el desarrollo social. Entre ellas está la comunicación, y esto es válido durante todo lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Maturana dice que todo ser humano es indispensable. Si alguien muere, el mundo cambia. Según Maturana, el lenguaje no solo es la forma como hablamos los seres humanos, sino también cómo expresamos nuestras emociones. Es por ello que debemos recordar de vez en cuando que somos animales y actuamos de acuerdo a nuestra biopraxis, ya que desde ella es la única forma en cómo nos podemos dar a entender al mundo, cómo nos comunicamos hacia los otros y cómo los otros nos han entendido a nosotros. Según Maturana, lo que nos define a nosotros como una especie en un modo de vida es una configuración variable entre organismos y ámbitos, que empieza con la concepción del organismo y acaba con su muerte, que se cultiva, se mantiene y se consolida generación tras generación, no como una configuración genética, no, sino como un modo de vivir en un medio, como un fenotipo ontogénico. Nos dice que al final tenemos la posibilidad de asegurar que la gente se muestra frente a otros por medio de sus tres configuraciones, las cuales son la configuración expresiva, la configuración cognitiva y la configuración emocional. No hay lenguaje sin amor. Los seres humanos no estamos determinados genéticamente. No es posible afirmar que estamos predeterminados a un destino. Podemos modificar el presente a través del lenguaje. El conversar será gracias al entrelazamiento del emocional y el lenguajear. Es decir, el lenguaje surge cuando las interacciones recurrentes de coordinación se hacen recursivas. Las transformaciones de los seres humanos dependen de su configuración particular de movimientos. Maturana dice que todo ser humano es indispensable. Si alguien muere, el mundo cambia. Maturana en el 2003 dice solo por los cambios conductuales, que son los cambios por una intervención espontánea, que el observador distingue una perturbación. Una perturbación que es lo que el organismo dice como encuentro de un cambio organizacional y de adaptación, y lo describe como un objeto que está caracterizado por la conducta del organismo. La dinámica del sistema nervioso es generar una actividad circular en la que una actividad lleve a otra de igual similitud y función, para así formar nuevos eventos y poder configurar nuestro mundo.
Esta es la única razón que hace peculiar a la raza humana, el poder modificar de acuerdo a una experiencia vivida asociándola a una experiencia nueva. Nuestra biopraxis nos configura como seres humanos. Estamos configurados por nuestra manera particular y específica de ser en la acción relacional, en la cual se configura nuestra personalidad en el diálogo, nuestras conversaciones, nuestro emocionar y el lenguajear. El hecho de que existamos en el lenguaje y desde una mirada holística y configuracional, no podemos existir fuera de este, porque estamos configurados dentro de él. Y el hecho de que al existir solo en el lenguaje, únicamente generamos experiencias en el lenguaje, que no nos limitan. Según lo que nos dice Maturana, el hecho que al existir el lenguaje, nuestro dominio de experiencia daba a ser el dominio cerrado del cual no salíamos, ni podemos salir. Parece como una limitación, solo si pensamos que deberíamos de poder referirnos en una realidad independiente. Las transformaciones de los seres humanos dependen de su configuración particular de movimientos. Maturana dice que el éxito o el fracaso de una conducta queda siempre definido por el ámbito de expectativas que el observador especifica. La generalización del conocimiento que gracias a la unidad entre pensamiento y lenguaje es la base para su mediación. El conocimiento de los vínculos generales entre los fenómenos permite al ser humano llegar a conocer aquello que no le es posible percibir. Por ejemplo, el ojo humano. Este no es capaz de percibir la velocidad del sonido, sin embargo, el pensamiento ha permitido determinar esta magnitud. Podemos distinguir la mente, el ego, la psique y lo espiritual según el acoplamiento recursivo que nos brinde una relación interpersonal. Para Maturana, la comunicación no es un transmisor de comunicación, sino una coordinación entre organismos vivos para el acoplamiento mutuo, lo cual es una característica para todo ser vivo. Lo único que hace peculiar a la raza humana es que somos capaces de comunicarnos y razonar por medio del lenguaje y el pensamiento que surgen en el cerebro humano como respuesta a los cambios complejos, impredecibles y constantes que se producen en la realidad con la que interactuamos diariamente. Como consecuencia de esto, nos cuesta reconocer que fuera del lenguaje, Los niños crecen y se desarrollan como seres humanos en una vida cotidiana, o sea, en su biopraxis, entrelazando emociones y lenguaje. Entendemos por conversaciones a las interconexiones continuas entre el lenguaje, como las coordinaciones de conducta, y emociones como las acciones relacionales. Según Maturana, él considera el lenguaje como una conexión entre síntesis y semántica. La síntesis es el orden y relación de las palabras y la semántica la interpretación de signos, como símbolos, palabras, etc. Maturana dice que fuera del lenguaje ninguna cosa existe, todo es componente del mismo. Según Maturana, el ser humano está conformado por una laringe, un sistema nervioso y una respiración, que tienen que ver con el lenguaje, teniendo en cuenta que para generar todo eso es necesario un cerebro, pero aclarando que el lenguaje no se da en el cerebro, es un conjunto de acciones que lo hacen fluir, pero no se encuentra en el cerebro.